¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha. Es la tierra seca y agrietada del pantano de Yesa, en alerta por escasez, con apenas un 15% de agua, vive su quinto año más seco. No es un caso aislado, los embalses navarros al 29% de su capacidad, por debajo de su media histórica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida les damos más datos en un día en el que todas las miradas están puestas en los graves y violentos incidentes en Cataluña, convertida en batalla campal tras la sentencia del Procés. Desde el Gobierno de Navarra lamentan los altercados. De luego, los altercados violentos yo creo que a nadie gusta y para nadie son deseables. Ver cómo hay personas en Cataluña que están pisoteando los derechos de otros ciudadanos. Esa es la realidad, en una situación, como digo, total y absolutamente excepcional. Javier Esparza reivindica la opción de Navarra Suma como fórmula de estabilidad y coherencia, dice, para las próximas elecciones del 10N. Hoy han presentado a sus candidatos, repiten Sergio Sayas para el Congreso y Irún Goñi para el Senado. Un partido político, la precariedad. El Ejecutivo trabaja en una nueva normativa sobre el euskera. Lo ha dicho la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que alude a varios artículos del decreto vigente. Precisamente normalizar el uso del euskera es lo que plantea el nafarroañés de este año, de este próximo domingo. En la Ribera se celebrará en la ciudad agroalimentaria de Tudela. La ikastola Argia ejerce de anfitriona. ¿Sabrían cómo reaccionar en caso de tener que reanimar a una persona? Hoy, en el Día Mundial de los Primeros Auxilios, lo vamos a comprobar, porque siguiendo una serie de pequeños pasos podemos salvar vidas. La barra del goloso se impone en la semana de la cazuelica con su receta ajo arriero de mi abuela. Segundo puesto para la Juana Gastrobar y tercero para el Basiberri. Luego abrimos boca. Pendientes de la enfermería, así están en Osasuna a 2 días de visitar al Granada. Arrasate podría tener hasta 6 bajas si se confirman las de Robert Ibáñez y Rubén García. La única buena noticia es Íñigo Pérez, que recibía el alta médica. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Son los graves disturbios de anoche en distintos puntos de Cataluña, sobre todo en el centro de Barcelona, donde, como ven, se vivió una batalla campal con barricadas, contenedores ardiendo y cargas policiales para dispersar a los radicales. Hay 125 heridos y 30 detenidos. Es el balance de una noche de protestas violentas tras la sentencia del Supremo que condena a los líderes independentistas. Precisamente a expensas de que el presidente en funciones se reúna con los diferentes líderes de los partidos a nivel nacional para tratar este asunto, hemos preguntado en rueda de prensa qué opinión le merece al Gobierno de Navarra estos altercados que se están sucediendo en Cataluña. Al Gobierno de Navarra ha acudido nuestra compañera Nerea Larriu. Cuéntanos, Nerea. Sí, Blanca, buenas tardes. Absoluto el rechazo que ha mostrado el Gobierno de Navarra a esos altercados violentos que se están sucediendo en Cataluña tras conocerse la sentencia del Procés. El portavoz aseguraba que las manifestaciones o la libertad de expresión no conjuga con los altercados violentos. La libre expresión, que por supuesto está garantizada por nuestra Constitución y por la normativa, en el sentido de mostrar cualquier posición vía manifestación o cualquier otro tipo de expresión, pues no, de luego no conjuga con altercados violentos. Por tanto, de luego, los altercados violentos yo creo que a nadie gusta y para nadie son deseables, ¿no? Bueno, pues el Gobierno de España ha felicitado la coordinación de las policías en Cataluña, incluyendo a los Mossos, para garantizar la seguridad, y ha advertido que seguirá en este cometido contra los violentos. Ese trabajo coordinado está permitiendo garantizar el orden, garantizar la seguridad en Cataluña, a pesar de que en la tarde-noche de ayer hubo en las protestas
que existieron por el conjunto de Cataluña. Hubo algunas protestas que fueron violentas. El Gobierno seguirá vigilante para que evidentemente se respete el orden, la seguridad pública en toda Cataluña. Bueno, pues hoy el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha iniciado una ronda de contactos con los líderes de los principales partidos para abordar la situación que se está viviendo en Cataluña tras la sentencia del procés. El primero en acudir a Moncloa ha sido Pablo Casado, a quien el presidente le ha comunicado que no descarta ningún escenario en Cataluña. ¿Qué ha dicho exactamente el líder del PP, Javier Bazaga? Moncloa, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Blanca. Pues Pablo Casado ha dicho salir muy preocupado de esta reunión con Pedro Sánchez porque dice que le da la sensación de que la situación ha sobrepasado cualquier previsión del Ejecutivo. Por eso le ha marcado una serie de medidas que se pueden tomar de manera urgente para intentar paliar los efectos de esta situación después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo el pasado lunes. Insta, en primer lugar, al Consejo de Ministros a que envíe un requerimiento a Quim Torra para que vuelva a la Constitución y a la legalidad, a su cumplimiento. También dice que se aplique la Ley de Seguridad Nacional para que no sea Quim Torra el que esté al final de la cadena de mando de los Mossos d'Esquadra. Y por último, le pide ya como líder del Partido Socialista a Pedro Sánchez que rompa los acuerdos que mantiene con hasta 40 municipios de Barcelona y la Diputación de Barcelona con las fuerzas independentistas. Estos son los mensajes que ha lanzado. Salgo de esta reunión con la preocupación de que la imprevisión ha sobrepasado a Pedro Sánchez. El Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. Pedro Sánchez tiene que elegir entre los que le hicieron presidente del Gobierno y los que, después de las elecciones, pueden volver a ser claves para su investidura, o los constitucionalistas a los que le pide apoyo, a los que le negó la capacidad de gobernar en instituciones importantes y a los que durante todos estos meses no ha tenido como socios preferentes para sus políticas de gobierno e incluso para su investidura. Bueno, y de cara al 10N, esta misma mañana Navarra Suma ha presentado sus candidatos para el Senado y el Congreso de cara a esas elecciones del 10 de noviembre. La coalición navarra repite los mismos nombres que en los anteriores comicios y aboga por una política alejada del oportunismo y el cortoplacismo. Estabilidad es la palabra que más se ha utilizado en el acto de presentación de las candidaturas al Senado y al Congreso de Navarra Suma. En eso es donde vamos a estar nosotros, buscando esa estabilidad, buscando que España no dependa de los independentistas, buscando que España no dependa de aquellos que quieren romper nuestro país. Desde Navarra Suma ven esta repetición de elecciones como una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad para dejar atrás esa incoherencia, ese oportunismo, para dejar atrás los populismos y los nacionalismos. Y es que el foco del discurso estaba puesto en lo que está ocurriendo en Cataluña. Estamos viendo cómo el nacionalismo lo único que hace es generar regresión, es generar enfrentamiento, es tratar de imponer un pensamiento único. Y se preguntan qué va a pasar una vez que se conozcan los resultados electorales. Para mí no es tanto la repetición electoral, sino qué va a pasar el 11 de noviembre. Es momento de unir a los españoles y no de dividirlos. Es momento de que los diferentes nos pongamos de acuerdo y saquemos adelante este país con un proyecto, con un horizonte de futuro. Una situación excepcional con nueva fecha para elecciones, pero mismos candidatos entre sus listas. Y hoy la consejera de Relaciones Ciudadanas ha afirmado que el Ejecutivo navarro está trabajando en la elaboración de una nueva normativa sobre el euskera tras conocerse la sentencia. No obstante, Ollo ha asegurado que el Gobierno va a seguir desarrollando el decreto vigente en los aspectos que han sido avalados por el Tribunal. Además, ha añadido que este decreto está muy vivo y se ha mostrado partidaria de que valore en los méritos el conocimiento de idiomas. Otra de la misma vocación, pero es verdad que los tiempos parlamentarios partidarios de que se valore en los méritos el conocimiento de idiomas. Creemos que no podemos permitirnos una administración de mediocres y esto supondría que no se valorasen los idiomas. Euskera también, evidentemente, es nuestra lengua propia, pero también el resto de idiomas. Lo digo porque he oído voces que dicen, pues dejamos de valorar. Creo que no nos podemos permitir una administración de mediocres. Para determinados puestos habrá efectivamente que requerir el conocimiento de euskera, pero habrá que hacerlo, como antes decía, teniendo en cuenta la densidad de hablantes y, en segundo lugar, con ánimo integrador. ¿Por qué? Porque los derechos lingüísticos, enseguida termino, son
importantes, pero también existe el derecho de acceso a la función pública. Y hay que recordar que incluso en la zona vascófona, el 42% de la población, si no me equivoco, tiene como lengua el castellano. Y también habrá que tener en cuenta los derechos de acceso a la función pública de ese 48%. Bueno, pues además del euskera, otro de los asuntos que tendrá que resolver el Gobierno es el de las devoluciones del IRPF de maternidad, después de que la semana pasada se conociera la sentencia del tribunal que rechaza la reclamación de las madres navarras por las retenciones de maternidad y paternidad. El Gobierno ya da pasos en firme para dar la solución al problema, ¿no, Nerea Larriu? Sí, Blanca, conocida la sentencia, el Gobierno ya estudia todas las posibilidades que puedan satisfacer al colectivo afectado. Preguntado si la decisión vendrá del PSN o del Gobierno, Remírez ha asegurado que siempre se prioriza al Gobierno. Aquellas cuestiones en las cuales previamente no haya un consenso inicial, siempre se prioriza que lleguemos a un acuerdo dentro del seno del Gobierno. Eso es lo que estamos trabajando ahora y confiemos que así sea, que sea el Gobierno el que proponga una propuesta de solución, en este caso al Parlamento de Navarra. Mañana se reanuda el juicio contra los 22 ocupas del Palacio del Marqués de Rozalejo tras 5 meses de suspensión. El pasado mes de mayo el juez aplazó la vista después de que el anterior gobierno de Uxue Barkos presentase a última hora un informe. Como recordarán, el Palacio, propiedad del Gobierno de Navarra, fue ocupado en 2017 por jóvenes y convertido en el llamado Gaztetxe Maravillas, hasta su clausura por la Policía Foral en enero de 2019 con numerosos altercados. Recordarán también el ataque informático que sufrió el perfil de Twitter de la Universidad Pública de Navarra y que tuvo como objeto al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, hasta el que se lanzaron amenazas. Bueno, pues bien, hoy la Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los autores, una campaña orquestada de ataques informáticos a cuentas de redes sociales de universidades e instituciones públicas en los últimos días. Además, desde la UPN también sufrió un hackeo la Universidad Jaume I de Castellón, el Servicio Andaluz de Empleo o también Correos. Les hablamos ahora de datos preocupantes, los que nos llegan de los embalses navarros, que están al 29% de su capacidad, por debajo de su media histórica. Van a ver esos registros de los 6 embalses con capacidad superior a 4,5 hectómetros cúbicos. Son índices muy bajos debido a la sequía prolongada y a las pocas lluvias del verano, pero preocupa sobre todo el estado del pantano de Yesa, que no llega ni al 15% de su capacidad. Está en alerta por escasez y vive su 5º año más seco. De hecho, en solo 2 semanas ha perdido un 7%, reduciendo drásticamente el nivel de las reservas hidrológicas en Navarra. Parece un desierto o el paisaje característico de las Bardenas reales, pero nada más lejos de la realidad. Lo que están viendo es el pantano de Yesa prácticamente seco y al 15% de su capacidad. Es el que tiene el peor estado de todos los embalses de Navarra. Además, bueno, es el más crítico porque es más grande, es el que baña a gran parte de la ribera de Navarra, el que abastece de aguas para el riego. Tierra embarrada y vegetación brotando. Así está el que es considerado el mar de los Pirineos, ahora convertido en un oasis en medio de la sequía. Su futuro va a depender de los próximos meses. Tanto de las lluvias otoñales como de las nevadas de invierno, ¿no? Para entender esta situación tenemos que mirar atrás, un invierno poco lluvioso y sin nieve, a lo que hay que sumar la inestabilidad temporal por el cambio climático. Grandes intensidades de precipitación, precipitaciones torrenciales acompañadas de periodos secos muy dilatados, ¿no? Una situación de incertidumbre que preocupa especialmente a los agricultores de la zona y que solo se resolverá mirando al cielo y esperando que lleguen precipitaciones regulares. Pues en Navarra Televisión hemos estado con una de las figuras más importantes del activismo ecologista en España, Juancho López de Uralde, que pasó recientemente por Pamplona para hablar de un tema muy de actualidad, el cambio climático. A pesar de las negras cifras, el político vasco abre una puerta a la esperanza. Es una de las figuras más reconocidas del activismo ecologista en España. Juancho López de Uralde fue director de Greenpeace y posteriormente fundador de Equo. Actualmente es diputado por Unidas Podemos. Recientemente pasaba por Pamplona para hablar de cambio climático. Es decir, el conjunto de evidencias es tan abrumador que ya es imposible negar la existencia del cambio climático. Es muy sencillo, estamos sacando todo el carbono
que la Tierra dejó acumulada en el subsuelo y bueno, lo estamos quemando y lo estamos devolviendo a la atmósfera. Para López de Uralde, cambiar los pequeños gestos del ciudadano no es suficiente para frenar el cambio que vivimos. Recientemente hemos conocido los datos que 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero globales corresponden a las emisiones de una veintena de compañías, de corporaciones multinacionales, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que hay una gran responsabilidad corporativa, ¿no? Indudablemente las personas también aportamos y tenemos una responsabilidad mucho menor. No hay que arrojar la toalla, pero es necesario que haya mucha más voluntad política para actuar de la que hasta el momento hay, ¿no? Por ejemplo, la destrucción del Amazonas, ¿no? Estos fuegos que estamos viendo, lo que se hace en esas zonas quemadas es plantar soja, y esa soja directamente se exporta a los países como España para la alimentación animal, ¿no? De hecho, España es el segundo país importador de soja de Brasil. A pesar de todo, el conocido activista se muestra optimista de cara al futuro, que no lo ve tan negro como el humo que contamina nuestra atmósfera. Por aquello de que frente al pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la acción, pero yo creo que con la movilización y especialmente con la movilización de los jóvenes se va a forzar a los gobiernos a adoptar medidas. Les planteamos ahora una pregunta. ¿Sabrían actuar ante una parada cardíaca? En Navarra se producen, fíjense, entre 170 y 180 paradas cardiorrespiratorias al año, es decir, una cada 2 días. Sobreviven entre el 10 y el 20%. Los servicios de emergencia llegan tan solo a la mitad, a unas 100. Por eso es fundamental la formación desde pequeños. Hoy precisamente hemos estado en un colegio donde han aprendido a hacer estas maniobras que son vitales. Saber reaccionar a tiempo y hacer una maniobra correcta puede salvar vidas. Hoy lo vamos a comprobar en persona, en primera persona, en este colegio Luis Amigo, en el que el alumnado está recibiendo un curso en el Día de los Primeros Auxilios. Pongo las manos y ahí. Voy aquí, hago la maniobra de abrir vías aéreas, tapo la nariz y soplo. 1, 2. Porque para salvarle la vida a alguien, lo único que hace falta son 2 manos y es muy importante que desde pequeños sepan cómo reaccionar. Primero llamar al 112. Ponerle la oreja y a ver si respira. Te pones así y le aprietas 30 veces. ¿Crees que si le pasa algo a alguien le podrías ayudar? Sí. Un crío con 8 años, 10, puede salvar una vida. Igual no puede hacer una reanimación perfecta, pero sí puede llamar al 112, sí que puede alertar a los servicios de emergencia y sí incluso puede desatragantar. Aquí en el colegio Luis Amigo hay 3 desfibriladores y todo el profesorado está formado para saber usarlos. Y así, poco a poco se consigue que Navarra sea un espacio cardioprotegido. Y de eso se encarga precisamente la asociación El ABC que salva vidas. Su última iniciativa es la de distribuir 600.000 azucarillos solidarios como estos que van a ver, azucarillos en los que se puede descargar una aplicación con un código QR que nos indica los desfibriladores más cercanos y nos explica cuáles son las maniobras que tenemos que hacer para poder reanimar a alguien. Desde el año 2010 se han formado en Navarra más de 55.000 personas, 2 de ellas policías municipales de Cizur. Le salvaron la vida a Luis. Oyen por la emisora, hay una parada de esas que nos dijeron en el cursillo, muerte súbita, vamos a acercarnos. Bueno, se acercan, me cogen a los 3-4 minutos y empiezan la RCP, le estrenan el desfibrilador y poco a poco la cadena, viene la ambulancia. Claro, yo vivo en Cizur, del hospital a Cizur, pues por lo menos un cuarto de hora se puede tardar, ¿no? Esto en 4 minutos estaban allí. Pues justo antes del deporte, una delegación del Parlamento de Navarra ha visitado el campo de fútbol del Tudelano. Se ha presentado un estudio de rehabilitación de Ciudad de Tudela en 4 fases y un montante de 2,6 millones de euros. La primera fase, la más importante, es urgente, puesto que concierne a la accesibilidad, seguridad del recinto y eliminación de los 2 fondos del estadio. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca.
Pendientes de la enfermería, así están en Osasuna después de que el parón se esté cebando con los rojillos. Arrasate podría contar con hasta 6 bajas para el duelo del viernes en Granada. Osasuna fue el único equipo de primera división al que no le afectó el virus FIFA en el primer parón por los compromisos internacionales. Sí, mínimamente este segundo con Pervis Estupiñán, el ecuatoriano, se entrena por segundo día consecutivo a las órdenes de Yagoba Arrasate. Sin embargo, el parón se ha cebado con los rojillos aquí en Tajonar. El lunes conocíamos las bajas para Granada de David García y Lillo, este último después de que recibiera un balonazo en un ojo. Ayer conocíamos también la ausencia de Robert Ibáñez. Está la duda de Rubén García y la única buena noticia, la presencia de Íñigo Pérez. El chantreano recibió el alta médica. Íñigo Pérez está 100% inmerso en la dinámica del grupo tras pasarlo muy mal por una lesión producida hace un año que se fue complicando e incluso le hizo plantearse su futuro en el fútbol a corto plazo. Eso es un pensamiento que no es que lo interiorices, no lo haces tuyo nunca, pero sí te sobrevuela la cabeza, a veces lo piensas, y más cuando médicamente te explican que es más complejo de lo que parece, que hay que tener cuidado, que las formas de atajarlo quizá no estén muy claras. Ha sido una lesión difícil para mí, pero también para la gente que está a mi alrededor. El chantreano jugó 84 minutos del amistoso que Osasuna disputó frente a la Real Sociedad la semana pasada, coincidiendo con el parón y gracias al cual se volvió a vestir de corto 7 meses después de su última aparición liguera. En el minuto 20 ya tienes las piernas pesadas, te cansas, te ahogas, son cosas normales, pero ahora mismo estoy para eso, para entrenar y no buscar calidad futbolística, sino cantidad. Al jugador le resta coger ritmo competitivo, pero si por él fuera entraría en la lista que ofrecerá mañana Arrasate para el partido en Granada. Una vez que estás bien te ves haciendo todo, aunque sea quizá prematuro o precipitado, pero sí me veo. Si me preguntas si me fuese por mí me convocaba, está claro. Pérez se ofrece como posible sustituto de Estupiñán en el lateral izquierdo si Arrasate así lo decide. El ecuatoriano es el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos de liga y ha cumplido su segundo entrenamiento tras debutar con la selección absoluta. Una sesión de fútbol-tenis que han ganado Villar, Torres y Oyer. El Tudelano recibe al Calahorra a las 4:30 y el Izarra visita Durango a las 7:30 en la Copa Federación. Una eliminatoria a partido único como la que juega otro equipo navarro, pero en balonmano. Se trata del Helvetia Naitasuna. El conjunto de Iñaki Aniz se estrena en la Copa del Rey. Lo hace ante el Alcobendas, un recién descendido de Asobal y que marcha sexto en División de Plata en una eliminatoria a partido único en tierras madrileñas. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Este domingo se celebra el DOMUN, una jornada que tiene como objetivo resaltar la labor que realizan los misioneros desplegados por todo el mundo. Las diócesis de Navarra han organizado múltiples actividades para conmemorar la Jornada Mundial de las Misiones. Nos hablará de su experiencia. Son los cerca de 300 misioneros retornados que tenemos. En primer lugar... Bueno, de toda la información que consumen los jóvenes en Internet, tan solo el 1% es periodística. Así lo concluye un reciente estudio de Reuters y la Universidad de Oxford, un dato que pone de relieve que el periodismo pierde músculo, tal y como se puso de relieve en la 7ª jornada de periodismo celebrada en Madrid y patrocinada por Coca-Cola. ¿Es el periodismo el cuarto querer y no poder? Una pregunta que tiene múltiples respuestas. Cierto es que la crisis económica y las redes sociales han hecho que el periodismo pierda músculo, pero los expertos hablan de que se trata de un problema del modelo de negocio y no de la profesión, ya que la sociedad demanda más información que nunca. Tenemos una enorme crisis de modelo de negocio, pero no tenemos una crisis de lectores, al contrario, tenemos una explosión de lectores. La prueba de que los medios siguen siendo influyentes es la cantidad de recursos que dedican los partidos políticos a controlar sus mensajes, intentando incluso saltarse a los periodistas y comunicarse directamente con la sociedad a través de las redes.
Twitter tiene mucha más importancia para Trump de lo que Fox tuvo para los anteriores presidentes republicanos. Twitter a él le permite enviar un mensaje unívoco de 140 caracteres que no va a encontrar una réplica, digamos, un aluvión de réplicas, pero no una réplica solvente de un periodista que le va a repreguntar o que le va a cuestionar eso que dice. Pero el periodismo no logra llegar del mismo modo a las nuevas generaciones, que de toda la información que consumen, apenas un 1% proviene de medios de comunicación, lo que deja a medio plazo a la profesión en la cuerda floja. Y a estas horas les invitamos a conocer cuáles son las mejores recetas del concurso de la Semana de la Cazuelica y el vino de la Denominación de Origen Navarra, en la que se han participado casi 40 establecimientos. Y el establecimiento ganador de esta 18ª Semana de la Cazuelica y el vino de Navarra es la Barra del Goloso. Ya lo han oído, el oro lo ha conseguido la Barra del Goloso con su ajuarriero de mi abuela, una receta sencilla y tradicional que ha conquistado los paladares del jurado. En segunda posición, la Juana Gastrobar con su cazuelica de nombre Qué morro, qué callo. Y el bronce se lo lleva un habitual en estas lides, el Baserri Berri con su cazuelica de nombre, tomen nota, Kun y Lingus de ternera. Enhorabuena a todos. Y nos despedimos con el Nafarroñés, que se celebrará este domingo en Tudela, en la ciudad agroalimentaria. La Ikastola Arguía ejerce de anfitriona para la fiesta del euskera, que tiene como objetivo normalizar este idioma en la Ribera Navarra. Nos vamos, más noticias en la web natv.es y a las 8:30 de la tarde con Sara Rodríguez Aliaga. Que tengan una buena tarde. Adiós. ¿Desde cuándo eres simplemente un perfil? En Laboral Cucha la inversión de tus ahorros es tan personalizada que tú decides cuánto, cómo y hasta dónde quieres llegar. Laboral Cucha.